Lección 1. Consejos de cocina. Cocinar puede ser todo un reto a veces, ¿no crees? Absolutamente. Siempre me cuesta conseguir los sabores correctos. Bueno, puedo ayudarte a decidir qué ingredientes usar para un plato delicioso. Sería fantástico. ¿Podrías darme también algunos consejos sobre cómo condimentar? Por supuesto. El condimento es clave para mejorar el sabor de los alimentos. He oído que el uso de hierbas frescas puede marcar una gran diferencia. ¿Es eso cierto? Sí, las hierbas frescas añaden un sabor vibrante a tus platos. Definitivamente deberías probarlas. Me aseguraré de incluir más hierbas frescas en mi cocina. Gracias por el consejo. De nada. Recuerda probar la comida mientras la cocinas para ajustar la sazón. Lo tendré en cuenta. Agradezco tu ayuda, John. Es un placer, Anna. Feliz cocina. Lección 2. Cambio de divisas. Eso es genial. ¿Hay algún cargo o comisión por cambiar dinero aquí? No, por suerte no hay ningún cargo o comisión por el cambio de divisas. Es bueno saberlo. He tenido experiencias en las que las tarifas eran bastante altas. Sí, algunos lugares pueden cobrar comisiones exorbitantes por cambiar dinero. Es importante conocer las tasas y comisiones antes de realizar un cambio. Absolutamente. Siempre es una buena idea comparar las tarifas para conseguir la mejor oferta. Estoy de acuerdo. Es mejor cambiar dinero en un lugar confiable y de buena reputación. Eso es cierto. También es útil comprobar si tienen un tipo de cambio justo. Me aseguraré de investigar antes de cambiar divisas la próxima vez. Es un enfoque inteligente. Puede ahorrarle algo de dinero a largo plazo. Lección 3. Coger el autobús. Vale, vayamos allí ahora y cojamos el autobús. Claro, no perdamos más tiempo. No queremos perdérnoslo. Correcto. Es importante ser puntual en lo que respecta al transporte público. Absolutamente. Los autobuses tienen horarios fijos y debemos llegar puntuales. Comprobaré el horario del autobús para ver cuándo llegará el próximo. Esa es una buena idea. Podemos planificar nuestro tiempo en consecuencia. Parece que el próximo autobús llegará en unos 10 minutos. Genial. Tenemos tiempo suficiente para llegar sin prisas. Asegurémonos de tener lista nuestra tarifa de autobús antes de embarcar. Sí, siempre es mejor estar preparado. No queremos retrasar la línea. Lección 4. Dirigirse a un público específico. Siguen siendo eficaces pero costosos. ¿Deberíamos dirigirnos a un público específico? Ese es un buen argumento. Dirigirse a un público específico puede producir mejores resultados. Nos permite centrar nuestros recursos en llegar a las personas adecuadas. Exactamente. Podemos adaptar nuestro mensaje para que resuene en ese grupo en particular. También nos ayuda a asignar nuestro presupuesto de manera más eficiente. Sí, podemos evitar desperdiciar recursos en personas que no están interesadas.
Al dirigirnos a un público específico, podemos aumentar las posibilidades de éxito. Eso es cierto. Se trata de encontrar a las personas adecuadas que puedan responder. Debemos realizar estudios de mercado para identificar a nuestro público objetivo. De acuerdo. Comprender sus preferencias y necesidades será crucial. Lección 5. Impacto en los ascensores y el aire acondicionado. ¿Afectará esto al funcionamiento de los ascensores y del aire acondicionado? Es posible. Los cortes de energía pueden interrumpir el funcionamiento de dichos sistemas. Eso podría ser un problema, especialmente en edificios altos y climas cálidos. Sí, los ascensores podrían dejar de funcionar y el aire acondicionado podría verse afectado. Es importante contar con sistemas o generadores de respaldo. Absolutamente. La energía de respaldo puede garantizar la continuidad de los servicios esenciales. La comodidad y la seguridad de las personas deben ser una prioridad en este tipo de situaciones. Estoy de acuerdo. Una preparación adecuada puede minimizar las molestias causadas. Esperemos que se tomen las medidas necesarias para evitar interrupciones importantes. En efecto, ser proactivo es crucial para manejar estas situaciones de manera efectiva. Lección 6. Compras de comestibles. Vamos a por unos sándwiches y sopas enlatadas. No olvides los bocadillos como las patatas fritas. Parece un buen plan. Podemos comer rápida y fácilmente. Voy a por pan y embutidos para los sándwiches. Me aseguraré de comprar una variedad de sopas enlatadas para algunas opciones. Estupenda idea. Y no olvidemos comprobar las fechas de caducidad. Absolutamente. Queremos asegurarnos de que todo esté fresco y seguro para comer. Los bocadillos, como las patatas fritas, añadirán un toque crujiente a nuestra comida. Voy a por unas cuantas bolsas. Suena bien. Consideremos también cualquier preferencia o restricción alimentaria. Correcto. Deberíamos buscar opciones que se adapten a las diferentes necesidades. Lo tendré en cuenta a la hora de elegir los aperitivos. Gracias por recordármelo. No hay problema. Vamos al supermercado a buscar todo lo que necesitamos. De acuerdo. Tendremos una comida deliciosa y práctica en poco tiempo. Lección 7. Apreciar el arte. Me atraen especialmente las pinturas y esculturas. ¿Qué hay de ti, Anna? Aprecio todas las formas de arte, pero tengo debilidad por la fotografía. Eso es interesante. La fotografía puede capturar perspectivas únicas. Sí, es un medio poderoso que puede transmitir emociones y contar historias. Las pinturas y esculturas, por otro lado, pueden ser visualmente cautivadoras. Definitivamente. El uso de colores, texturas y formas puede resultar fascinante. Es fascinante cómo los artistas pueden expresar su creatividad a través de diferentes medios. El arte nos permite ver el mundo desde una perspectiva diferente y explorar nuevas ideas. Eso es cierto. Es una forma de conectar con la visión y la interpretación del artista. Ya sea una pintura, una escultura o una fotografía, el arte tiene el poder de inspirar. Lección 8.
Deseo de comer lasaña. Y setas. Me encanta la lasaña. ¿Sigues una receta, Anna? Sí, tengo una receta comprobada que me gusta usar. Eso es genial. La lasaña casera siempre es una delicia. En efecto. Las capas de pasta, salsa, queso y champiñones son deliciosas. Es un plato reconfortante que une a las personas. Absolutamente. Es perfecto para reuniones familiares o noches acogedoras en casa. Estoy deseando probar tu deliciosa lasaña, Anna. Me aseguraré de prepararlo con amor y cuidado. Estoy seguro de que será fantástico. La lasaña es un clásico favorito para muchos. Gracias por las amables palabras, John. Espero que lo disfrutes. Lección 9. Colaborar con los lugareños. He estado pensando en los posibles beneficios de esta estrategia. Al asociarnos con los lugareños, podemos obtener información y conexiones valiosas. Eso es cierto. Tienen un profundo conocimiento del mercado y la cultura locales. Su experiencia puede ayudarnos a superar los desafíos y adaptar nuestro enfoque. La colaboración con los lugareños también promueve la participación y el apoyo de la comunidad. Absolutamente. Demuestra nuestro compromiso de trabajar juntos para el éxito mutuo. Es importante construir relaciones significativas y fomentar la confianza. Al involucrar a los lugareños, podemos crear un impacto positivo y contribuir a la comunidad. Creo que este enfoque conducirá a la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo. Lección 10. Navegando por la ciudad. Toma la segunda a la izquierda. El banco estará a tu derecha. Lo tengo. Haré la curva y estaré atento al banco. Es un buen punto de referencia para guiarnos en la dirección correcta. Agradezco tus habilidades de navegación, John. Hace que nuestro viaje sea más fácil. Me alegro de poder ayudar. Navegar por la ciudad a veces puede ser un desafío. Sí, especialmente si no estás familiarizado con la zona. Prestar atención a las señales de tráfico y puntos de referencia puede hacer que sea menos abrumador. Absolutamente. Se trata de mantenerse concentrado y seguir las instrucciones. Llegaremos a nuestro destino en poco tiempo. Solo un poco más lejos. Gracias por guiarme, John. Ahora me siento más segura. De nada, Anna. Me alegro de haber podido ayudarte. Lección 11. Edificio blanco en el parque. ¿Has visto ese edificio blanco en el parque? Sí, lo he hecho. Me pregunto si se construyó antes o después de la Glorieta Blanca. Creo que el edificio blanco se construyó después de la glorieta. Eso es interesante. Siempre pensé que la Glorieta era la adición más reciente. No, recuerdo haber leído que el edificio blanco se construyó para albergar a la administración del parque. Oh, ya veo. Así que tiene un propósito práctico. Exactamente. Es una buena adición a las instalaciones del parque. Estoy de acuerdo.
El edificio blanco añade un toque de elegancia al entorno. Y complementa bastante bien el diseño de la glorieta. Definitivamente. El color blanco los une muy bien. Es fascinante cómo la arquitectura puede realzar la belleza de un parque. Absolutamente. Demuestra cuánto se pensó en el diseño del parque. Me alegro de que hayan tomado la decisión de incluir el edificio blanco. Lección 12. Precisión de los probadores de tiendas. Sabes, a veces los comprobadores de las tiendas no son precisos. Sí, yo también lo he experimentado. Puede resultar bastante frustrante. Es importante tener esto en cuenta a la hora de probar los productos. Absolutamente. Siempre es buena idea comprobar los resultados. Creo que se debe a que los probadores son utilizados por mucha gente. Eso es cierto. Pueden desgastarse o contaminarse con el tiempo. También es posible que no estén calibrados correctamente. Sí, los problemas de calibración definitivamente pueden afectar a la precisión. Por lo tanto, es aconsejable utilizar los evaluadores como guía general en lugar de confiar completamente en ellos. Estoy de acuerdo. Siempre es una buena idea investigar un poco y leer también las reseñas. De esa manera, podemos tomar decisiones más informadas antes de comprar. Definitivamente. Es mejor estar bien informado que decepcionarse más adelante. He aprendido esa lección por las malas varias veces. Yo también. Supongo que todo forma parte de la experiencia de compra. Lección 13. Ir a Londres. Me voy a Londres. ¿Qué hay de ti? También voy a Londres. Parece que estamos en el mismo itinerario. Eso es genial. Podemos explorar la ciudad juntos. Absolutamente. Siempre es más divertido tener compañía mientras viajas. ¿Has estado antes en Londres? Sí, lo he hecho. Me encanta la rica historia y el ambiente vibrante de la ciudad. Hay tanto que ver y hacer. Tengo muchas ganas de visitar los lugares más famosos. Definitivamente debemos planificar nuestro itinerario y aprovechar al máximo nuestro tiempo allí. Estoy de acuerdo. Quiero visitar el Museo Británico y dar un paseo por el Támesis. Y no podemos perdernos el Palacio de Buckingham y la Torre de Londres. Va a ser un viaje increíble. Me muero de ganas de disfrutar del encanto de Londres. Yo también. Asegurémonos de probar también la cocina tradicional inglesa. Definitivamente. El pescado con patatas fritas y el té de la tarde son imprescindibles. Lección 14. Comparar precios. Genial, podemos comparar precios y elegir las mejores opciones. Es un enfoque inteligente. Siempre es bueno tener en cuenta nuestro presupuesto. Absolutamente. Londres puede ser una ciudad cara, pero hay formas de ahorrar dinero. He oído que ciertas áreas tienen opciones de compra más asequibles. Sí, mercados como Camden Market y Portobello Road son conocidos por sus hallazgos únicos. Y también podemos buscar descuentos y rebajas en grandes almacenes.
Las compras en línea pueden ser otra opción a tener en cuenta. Es cierto que podemos comparar precios y encontrar buenas ofertas en sitios web. Es importante estar atento a los costos ocultos, como las tarifas de envío. Sí, pueden sumarse. Siempre debemos leer la letra pequeña. De acuerdo. Si somos diligentes, podemos hacer que nuestro dinero llegue más lejos. Y eso significa más oportunidades para disfrutar de las atracciones y experiencias de la ciudad. Lección 15. Hierbas fáciles de cultivar. ¿Me puedes sugerir hierbas fáciles de cultivar para mi jardín? Definitivamente. La albahaca es una buena elección. Prospera en lugares soleados. Eso suena perfecto. Me encanta el aroma y el sabor de la albahaca fresca. También deberías considerar cultivar menta. Es increíblemente resistente y versátil. La menta sería una gran adición. Puedo usarlo para tés y cócteles. Otra hierba a tener en cuenta es el romero. Es bastante resistente y añade sabor a muchos platos. Me gusta cocinar con romero. Añade una fragancia maravillosa a las carnes asadas. Si te gusta un poco de picante, intenta cultivar algunos chiles. Esa es una gran idea. Puedo añadir algo de calor a mis platos. Por último, el perejil es una hierba popular que es fácil de cultivar y añade frescura a las comidas. Definitivamente incluiré perejil en mi jardín de hierbas. Gracias por las sugerencias. De nada. Feliz jardinería. Lección 16. Probar antes de comprar. Tengo una idea, podríamos probarlo antes de hacer una compra. Esa es una buena idea. Las pruebas pueden ayudarnos a tomar una mejor decisión. Podemos probar una versión demo o pedirla prestada a alguien. Sí, de esa manera podemos ver si satisface nuestras necesidades. Las pruebas nos brindarán una experiencia práctica. Y podemos evaluar su calidad y funcionalidad. También debemos comprobar las opiniones y valoraciones de los clientes. Eso es importante para tener una idea de las experiencias de los demás. Las pruebas nos ayudarán a evitar el remordimiento del comprador. Es un enfoque inteligente para evitar arrepentimientos más adelante. Reunamos más información y comparemos las opciones. Definitivamente, es necesaria una investigación exhaustiva. Deberíamos hacer una lista de verificación de las características para probar. De esa forma no nos perderemos ningún aspecto importante. Las pruebas nos darán confianza en nuestra decisión. Y podemos hacer una compra bien informada. Lección 17. Comenzar con los productos. Vale, empecemos con los productos. Es un buen lugar para empezar nuestra limpieza. Debemos lavar bien las frutas y verduras. Sí, una limpieza adecuada garantiza su seguridad. Podemos utilizar un detergente suave para frutas y verduras. Esto ayudará a eliminar la suciedad y los residuos. Prestemos atención también a las verduras de hoja verde. Pueden albergar bacterias, por lo que es importante enjuagarlos. También debemos comprobar si hay algún artículo estropeado.
Quitarlos evitará la contaminación. Comenzar con los productos establece la base correcta. Es crucial para mantener la limpieza en la cocina. Lección 18. Comprobar el pronóstico del tiempo. Definitivamente, y no olvides consultar el pronóstico del tiempo antes de empacar. Es un buen recordatorio. Las condiciones meteorológicas pueden afectar a nuestros planes. Deberíamos saber si lloverá o hará sol. Nos ayudará a empacar la ropa y el equipo adecuados. Podemos comprobar el pronóstico en una aplicación meteorológica fiable. De esa manera podemos obtener información precisa y actualizada. Es importante estar preparado para diferentes escenarios. Sí, debemos empacar en consecuencia para cualquier cambio climático. Verificar el pronóstico nos ayudará a tomar decisiones informadas. Y garantiza que estemos preparados para cualquier cosa que se nos presente. Lección 19. Limitaciones de pasajeros. ¿Hay alguna limitación en la cantidad de pasajeros que puede acomodar el servicio de transporte? Esa es una buena pregunta. Deberíamos consultarlo con el servicio de transporte. Es importante saber si hay una capacidad máxima. De esa forma, podemos planificar en consecuencia y evitar cualquier problema. También debemos tener en cuenta la comodidad y la seguridad de todos los pasajeros. Sí, el hacinamiento puede provocar molestias y posibles peligros. Podemos solicitar información sobre cualquier restricción o pauta. Eso nos ayudará a hacer los arreglos necesarios para la comodidad de todos. Las limitaciones de pasajeros garantizan un viaje suave y agradable. Es necesario para una experiencia de transporte positiva. Lección 20. Elegir entre Italia y Francia. Estoy dividido entre Italia y Francia. Estoy interesado en ambos. Es una decisión difícil. Ambos son destinos increíbles. Italia ofrece una rica historia y una cocina deliciosa. Sí, puedes explorar las ruinas antiguas y disfrutar de pasta y helado. Francia, por otro lado, tiene una hermosa arquitectura y una cocina de renombre. Eso es cierto. Puedes visitar lugares emblemáticos y saborear la repostería francesa. Debo considerar las atracciones y actividades específicas de cada país. Es importante que pienses en lo que más te interesa. También puedo buscar guías de viaje y recomendaciones. Esto le proporcionará información valiosa que le ayudará a decidir. La elección entre Italia y Francia requiere una consideración cuidadosa. Tómate tu tiempo y evalúa los pros y los contras de cada destino. Lección 21. Equilibrio entre la vida laboral y personal. Por supuesto, es importante tener un equilibrio entre la vida laboral y personal, ¿verdad? No podría estar más de acuerdo. Es crucial para nuestro bienestar. Equilibrar la vida laboral y personal puede reducir el estrés. Eso es cierto. Nos permite relajarnos y recargarnos. También nos ayuda a mantener buenas relaciones con familiares y amigos. Sí, pasar tiempo de calidad con los seres queridos es fundamental. Lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal requiere establecer límites. Establecer límites nos ayuda a priorizar nuestro tiempo y energía.
Debemos aprender a decir no cuando sea necesario. Decir no nos permite centrarnos en lo que realmente importa. También es importante programar un tiempo para el cuidado personal. Cuidar de nosotros mismos garantiza que nos mantengamos sanos y felices. Y recuerde, el equilibrio entre la vida laboral y personal es diferente para cada persona. Eso es correcto. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para nosotros. Por lo tanto, esforcémonos por lograr un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. De acuerdo. Es esencial para nuestro bienestar general. Absolutamente. Hagamos que sea una prioridad en nuestras vidas. Lección 22. Busque consejos. Siempre que necesite asesoramiento, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Gracias, John. Agradezco tu disposición a ayudar. Creo en apoyarnos unos a otros en nuestros esfuerzos. Es una actitud estupenda. El apoyo es valioso. Todos enfrentamos desafíos, y buscar asesoramiento puede proporcionarnos orientación. Sí, los consejos de otras personas pueden ofrecer nuevas perspectivas. Es importante recordar que pedir ayuda no es una debilidad. Correcto. Pedir ayuda demuestra fuerza y ganas de crecer. Por lo tanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros cuando necesite orientación. Lo tendré en cuenta. Es reconfortante contar con su apoyo. Me alegro de poder estar ahí para ti. Estamos juntos en esto. Gracias, John. Definitivamente recordaré tu oferta. De nada, Anna. Estoy aquí para ayudarte cuando lo necesites. Lección 23. Pasatiempos e intereses. Además de pintar, me gusta la jardinería. ¿Qué hay de ti, Anna? No lo domino tanto, pero también disfruto de la jardinería. La jardinería es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. Es verdad. Es relajante y gratificante ver crecer las plantas. Además, puedes cultivar tus propias frutas y verduras. Sí, es gratificante comer lo que tú mismo has cultivado. Y la jardinería también puede ser una forma de ejercicio. Definitivamente. Te mantiene activo y mejora tu estado físico. Es maravilloso encontrar alegría en los pasatiempos fuera del trabajo. Absolutamente. Los pasatiempos proporcionan equilibrio y traen felicidad. Por lo tanto, sigamos con nuestros pasatiempos e intereses. De acuerdo. Añaden riqueza a nuestras vidas y nos hacen felices. Exactamente. Sigamos explorando y disfrutando de nuestras pasiones. Lección 24. Compras de comestibles. Hola, ¿terminaste de hacer las compras de la semana? No, aún me quedan algunas cosas en mi lista. Planificar con anticipación puede hacer que las compras de comestibles sean más eficientes. Sí, hacer una lista me ayuda a mantenerme organizada. También evita las compras impulsivas y ahorra dinero. Eso es cierto. Me atengo a mi lista para evitar compras innecesarias. ¿Ha considerado comprar comestibles en línea? Sí, es práctico, especialmente para días ajetreados. Las compras en línea pueden ahorrar tiempo y ofrecer opciones de entrega. Voy a intentarlo.
Me parece una buena idea. Recuerda comprobar los descuentos y comparar precios. Lo haré. Ahorrar dinero siempre es una ventaja. Genial. Buena suerte con el resto de tus compras. Lección 25. Recursos de bricolaje e Internet. ¿Y lees libros de bricolaje? No, pero creo que Internet es un gran recurso. Eso es cierto. Es una amplia fuente de información y tutoriales. He aprendido mucho de los blogs y sitios web de bricolaje. Los proyectos de bricolaje pueden ser divertidos y gratificantes. Definitivamente. Nos permite ser creativos y aprender nuevas habilidades. Internet proporciona instrucciones paso a paso para varios proyectos. Sí, es como tener un profesor virtual al alcance de la mano. Solo tenga cuidado y verifique las fuentes confiables. Siempre me aseguro de verificar la información que encuentro. Eso es prudente. Es importante confiar en fuentes creíbles. De acuerdo. Internet puede ser una valiosa herramienta de aprendizaje. Entonces, sigamos explorando Internet en busca de inspiración para el bricolaje. Absolutamente. Hay mucho que podemos descubrir y crear. Aprovechemos al máximo los recursos que tenemos a nuestra disposición. Lección 26. Aprender a hacer reparaciones caseras. ¿Alguna vez has intentado hacer alguna reparación tú misma, Anna? No, la verdad es que no he hecho ninguna reparación, pero me interesa aprender. Eso es genial. Las reparaciones hechas por usted mismo pueden ahorrarle dinero y darle una sensación de logro. Estoy de acuerdo. Es fortalecedor arreglar las cosas por tu cuenta. Puedes empezar con tareas sencillas, como arreglar un grifo que gotea o reemplazar una bombilla. Parecen buenos proyectos para principiantes. Voy a darles una oportunidad. Hay muchos tutoriales y vídeos en línea para guiarlo a través del proceso. Eso es útil. Me aseguraré de investigar un poco antes de empezar. Recuerde priorizar la seguridad y utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo. La seguridad es importante. Tomaré todas las precauciones necesarias. Ese es el espíritu. Con la práctica, adquirirás más confianza en tus habilidades de bricolaje. Me entusiasma aprender y ser más autosuficiente. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Buena suerte con tus esfuerzos de reparación por tu cuenta. Lección 27. Trabajo y relajación. Tengo trabajo que terminar, pero después de eso, también me relajaré. Es importante lograr un equilibrio entre el trabajo y la relajación. Absolutamente. La relajación rejuvenece la mente y el cuerpo. Nos ayuda a recargarnos y mantener un estilo de vida saludable. De hecho, tomar descansos durante el trabajo puede mejorar la productividad. Eso es cierto. Nos permite volver a concentrarnos y evitar el agotamiento. Participar en actividades que disfrutamos nos ayuda a relajarnos y reducir el estrés. Ya sea leyendo un libro o dando un paseo, la relajación es necesaria. Es importante dar prioridad al cuidado personal y dedicar tiempo a la relajación. No podría estar más de acuerdo.
Tenemos que cuidar de nosotros mismos. Así que terminemos nuestro trabajo y busquemos tiempo para relajarnos y descansar. Absolutamente. Es importante priorizar nuestro bienestar. Lección 28. Deforestación y vida silvestre. Bueno, me preocupa mucho la deforestación y su impacto en la vida silvestre. Comparto su preocupación. La deforestación tiene consecuencias importantes. Destruye los hábitats naturales y amenaza la supervivencia de muchas especies. Altera los ecosistemas y conduce a la pérdida de biodiversidad. La deforestación también contribuye al cambio climático y afecta a las comunidades locales. Sí, tiene impactos sociales, económicos y ambientales de gran alcance. Necesitamos crear conciencia sobre la importancia de preservar los bosques. Absolutamente. Los esfuerzos de conservación y las prácticas sostenibles son cruciales. Apoyar a las organizaciones que trabajan en pro de la reforestación es una forma de ayudar. También podemos tomar decisiones en nuestra vida diaria que promuevan la sostenibilidad. Juntos, podemos marcar la diferencia y proteger los bosques y la vida silvestre de nuestro planeta. Lección 29. Cambiar el esquema de colores e incorporar colores naturales. ¿Has pensado en cambiar la combinación de colores de tu espacio, Anna? Sí, quiero incorporar más elementos naturales en el diseño. Eso suena maravilloso. Los colores naturales pueden crear una atmósfera relajante y acogedora. Estoy considerando usar tonos tierra como verdes y marrones. Los tonos tierra pueden aportar una sensación de armonía y conexión con la naturaleza. También quiero introducir texturas naturales como la madera y la piedra. Eso añadiría calidez y autenticidad a la estética general. También planeo incorporar plantas de interior. Las plantas de interior no solo mejoran el atractivo visual, sino que también mejoran la calidad del aire. Estoy entusiasmado con la transformación. Creará un entorno pacífico. Parece un plan estupendo. Me muero de ganas de ver el resultado final, Anna. Lección 30. Acogedora cabaña cerca del lago. Tú primero. ¿Cuáles te llamaron la atención? Una opción es una acogedora cabaña cerca del lago. Oh, eso suena encantador. Siempre quise tener un retiro junto al agua. Es un lugar tranquilo donde podrá relajarse y disfrutar de la naturaleza. También encontré un apartamento moderno en el centro de la ciudad. Vivir en el centro de la ciudad ofrece comodidad y fácil acceso a los servicios. Eso es cierto. Sería genial estar cerca de tiendas y restaurantes. Otra opción es una espaciosa casa de campo en el campo. Me gusta la idea de estar rodeado de naturaleza y tener más espacio. Cada opción tiene su propio encanto. Depende de tus preferencias y estilo de vida. Es una decisión difícil, pero consideraré qué es lo que más me conviene. Tómate tu tiempo y visualízate en cada entorno. Encontrarás el lugar perfecto. Gracias, John. Agradezco tus comentarios. Tomaré la decisión correcta para mí. Lección 31. Exposiciones de museos. Me encantan los museos.
¿Qué tipo de exhibiciones tiene? El museo tiene una amplia variedad de exhibiciones. Eso suena interesante. ¿Me puede dar algunos ejemplos? Por supuesto. Tienen exhibiciones sobre civilizaciones antiguas, arte moderno, historia natural y mucho más. Oh, eso es genial. Estoy particularmente interesado en las civilizaciones antiguas. ¿Qué tienen en exhibición? Tienen artefactos del antiguo Egipto, Grecia y Roma. Puedes ver estatuas, cerámica e incluso momias. Vaya, eso es fascinante. Definitivamente echaré un vistazo a las exhibiciones de civilizaciones antiguas. Estoy seguro de que lo disfrutarás. También tienen exhibiciones interactivas donde puedes aprender y divertirte al mismo tiempo. Eso es aún mejor. Me encantan las exhibiciones interactivas. Hace que la experiencia de aprendizaje sea más atractiva. Absolutamente. El museo tiene como objetivo brindar una experiencia educativa y entretenida para visitantes de todas las edades. Eso es maravilloso. Me muero de ganas de visitar el museo y explorar todas las exhibiciones. Estoy seguro de que lo pasarás genial. El museo tiene algo para todos. Gracias por compartir la información. Lo agradezco. De nada. Espero que tengas una visita fantástica al museo. Lo haré. Gracias de nuevo. Lección 32. Meriendas saludables. En cuanto a picar entre comidas puede ser saludable sí. Elige opciones nutritivas. Correcto. En lugar de comer patatas fritas o galletas, podemos optar por frutas o frutos secos. Esa es una buena idea. Las frutas y los frutos secos proporcionan vitaminas, minerales y fibra. Además, son una alternativa más saludable a los refrigerios procesados con alto contenido de azúcar y grasas no saludables. Absolutamente. Es importante elegir los refrigerios de manera inteligente para mantener una dieta equilibrada. Y los refrigerios pueden ayudar a mantener altos nuestros niveles de energía durante todo el día. Sí, pero el control de las porciones también es esencial. Los refrigerios se deben comer con moderación. Eso es cierto. No debemos comer bocadillos en exceso, incluso si los bocadillos son saludables. Correcto. Se trata de encontrar un equilibrio y escuchar las señales de hambre de nuestro cuerpo. Y siempre es una buena idea planificar con antelación y tener a mano refrigerios saludables. Definitivamente. Tener frutas, verduras o yogur a mano hace que sea más fácil resistir las tentaciones poco saludables. Los refrigerios pueden ser parte de un estilo de vida saludable si tomamos decisiones conscientes. Exactamente. Se trata de hacer pequeños cambios que puedan tener un gran impacto en nuestro bienestar general. Lección 33. Variedad de bebidas. Vale, me lo tomaré. Y para las bebidas, tenemos variedad, ¿verdad? Sí, ofrecemos una amplia gama de opciones de bebidas. Eso es genial. ¿Puedes darme algunos ejemplos? Tenemos bebidas calientes como café, té y chocolate caliente. También tenemos bebidas frías como refrescos, jugos y agua. Excelente. Tengo ganas de algo refrescante. ¿Qué tipo de zumos tienes?
Tenemos jugo de naranja, jugo de manzana, jugo de uva y una mezcla de frutas tropicales. Suena delicioso. Optaré por la mezcla de frutas tropicales. Buena elección. Es una opción popular entre nuestros clientes. Tengo muchas ganas de probarlo. ¿Tienes alguna recomendación de bebidas calientes? Nuestro café está recién hecho y tenemos una selección de tés con diferentes sabores. Voy a tomar una taza de té negro, por favor. Sin duda. Te lo prepararé. Gracias, la variedad de bebidas que ofreces es impresionante. Nos esforzamos por satisfacer las diferentes preferencias y brindar una experiencia satisfactoria a nuestros clientes. Bueno, sin duda lo has conseguido. Agradezco las opciones disponibles. Es un placer para nosotros. Disfruta de tu bebida. Lección 34. Vestidos con detalles de encaje. ¿Has pensado en probarte un vestido con detalles de encaje? No he pensado en ello. ¿Qué tienen de especial los vestidos con encaje? Los vestidos con detalles de encaje pueden añadir un toque de elegancia y feminidad a tu look. Eso suena encantador. El encaje tiene una belleza delicada e intrincada. Absolutamente. Puede crear un ambiente romántico y de inspiración vintage. Estoy intrigado. ¿Dónde puedo encontrar vestidos con detalles de encaje? Muchas tiendas de ropa ofrecen una variedad de vestidos con encaje. También puedes intentar buscar en línea. Lo tendré en cuenta. ¿Hay diferentes tipos de encaje? Sí, hay varios tipos de encaje, cada uno con sus propios patrones y texturas únicos. Eso es interesante. Tendré que explorar las diferentes opciones. Los vestidos de encaje también pueden ser versátiles. Se pueden usar tanto para ocasiones formales como casuales. Eso es un plus. Siempre es bueno tener un vestido que se pueda diseñar de manera diferente. Absolutamente. Los vestidos de encaje se pueden combinar con tacones para un look más formal o con zapatos planos para una salida informal. Agradezco la versatilidad. Me da más opciones con las que jugar. Estoy segura de que encontrarás un vestido de encaje que se adapte a tu estilo y te haga sentir segura y hermosa. Gracias por sugerirlo. Estoy emocionada de comenzar mi búsqueda de un vestido de encaje. De nada. Disfruta del proceso y diviértete encontrando el vestido perfecto con detalles de encaje. Lo haré. Gracias por su apoyo y consejos. Lección 35. Esperar demasiado. Esperar puede resultar incómodo a veces. Sí, puede resultar frustrante cuando las cosas tardan demasiado. ¿Cuánto tiempo suele tardar en prepararse por la mañana? Depende del día, pero intento ser eficiente y prepararme rápidamente. Eso está bien. Es importante no perder demasiado tiempo esperando. Definitivamente. El tiempo es valioso y debemos aprovecharlo al máximo. Esperar al transporte público también puede ser una molestia. Sí, especialmente si se retrasa o está abarrotado.
Siempre es una buena idea planificar con antelación y salir temprano para evitar esperas innecesarias. Eso es cierto. Ser proactivo puede ahorrar mucho tiempo y frustraciones. Otro consejo es utilizar la tecnología a tu favor. Puedes comprobar si hay retrasos o buscar rutas alternativas. Esa es una gran idea. Puede ayudarle a ajustar sus planes y evitar esperas innecesarias. Exactamente. Al estar preparados y ser proactivos, podemos minimizar las molestias de esperar. De acuerdo. Se trata de aprovechar al máximo nuestro tiempo. Absolutamente. El tiempo es precioso y debemos esforzarnos por usarlo con prudencia. Lo tendré en cuenta e intentaré ser más consciente de la espera. Es una buena forma de pensar. Sin duda, hará que su rutina diaria sea más eficiente. Gracias por el consejo. Lo agradezco. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Lección 36. Revisión del trabajo. He completado la tarea. Ha resultado excelente. Es genial oír eso. Trabajaré en ello y te lo enviaré para que lo revises. Perfecto. Tómate tu tiempo y avísame si necesitas alguna aclaración. Lo haré. Me aseguraré de que todo esté claro antes de finalizarlo. Gracias, agradezco tu atención a los detalles. Es un placer para mí. Siempre me esfuerzo por conseguir un trabajo de calidad. Confío en tus habilidades. Sé que harás un trabajo fantástico. Gracias por su confianza. Me aseguraré de cumplir tus expectativas. No tengo ninguna duda al respecto. Estoy deseando ver el resultado final. Del mismo modo. Os mantendré informados sobre el progreso. Gracias, Anna. Me alegro de tenerte en mi equipo. Lección 37. Desarrollo de habilidades. Es un movimiento inteligente. ¿Qué habilidades quieres desarrollar? Estoy interesado en mejorar mis habilidades de comunicación y liderazgo. Esas son habilidades esenciales para el crecimiento profesional. ¿Algún plan específico? Estoy planeando tomar un curso de oratoria y unirme a un programa de capacitación en liderazgo. Excelentes opciones. La práctica y la exposición le ayudarán a sobresalir. Yo también lo creo. Es importante invertir en la superación personal. Absolutamente. El aprendizaje continuo es la clave del éxito. Estoy entusiasmado con las oportunidades de crecimiento personal y profesional. Vas por el buen camino. Sigan con el buen trabajo. Gracias por tu apoyo y aliento, John. De nada, Anna. Estoy aquí para ayudarte a tener éxito. Lección 38. Fin de semana reciente. Últimamente, sí. Fui el fin de semana pasado. ¿Necesitas alguna recomendación? Eso sería estupendo. Estoy buscando un lugar agradable para relajarme. ¿Has pensado en visitar la playa cercana? Es bastante tranquilo. Eso suena encantador. ¿Hay mucha gente los fines de semana?
Puede estar muy concurrido, pero si vas temprano por la mañana, suele haber menos gente. Es bueno saberlo. Entonces planeo ir pronto. Disfruta de tu escapada de fin de semana. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Gracias por la sugerencia, John. Lo agradezco. De nada, Anna. Que tengas un buen fin de semana. Lección 39. Ocasión especial. Claro, suena divertido. ¿Cuál es la ocasión? La semana que viene es mi cumpleaños y quiero celebrarlo con amigos. Eso es maravilloso. ¿Has decidido el lugar? Sí, he encontrado un buen restaurante que ofrece un comedor privado. Perfecto para una celebración de cumpleaños. ¿Estás planificando alguna actividad? Estoy pensando en hacer música en directo y una pequeña pista de baile. Parece un gran plan para pasar una agradable velada. Estoy entusiasmado con ello. Los cumpleaños siempre son especiales. De hecho, es un momento para celebrar y crear recuerdos duraderos. No podría estar más de acuerdo. Estoy deseando que llegue una fantástica fiesta de cumpleaños. Lección 40. Hallazgos de compras. Ofertas. También he encontrado un bonito vestido. Es mi talla. Eso es genial. Encontrar la talla correcta siempre es una victoria. Absolutamente. A veces no es fácil encontrar el ajuste perfecto. Tuve una experiencia similar. Puede resultar bastante frustrante. Pero cuando encuentras algo que te queda bien, vale la pena. Definitivamente. Aumenta tu confianza y te hace sentir bien. Eso es muy cierto. La ropa puede tener un impacto significativo en nuestra autoestima. No podría estar más de acuerdo. Es importante usar lo que nos haga sentir cómodos y seguros. Absolutamente. La moda es una forma de expresarnos y mostrar nuestro estilo personal. Me alegro de que ambos hayamos encontrado algo que nos guste. Es una sensación satisfactoria. De hecho, es una pequeña alegría en la vida que nos hace sonreír. Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Felices compras. Gracias, Anna. Disfruta usando tu vestido nuevo.